Son las 8:35, estamos de vuelta, empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación, esta mañana con todos nuestros panelistas presenciales, lo cual nos alegra especialmente, y con Montserrat Rolano como cada mañana. Buenos días, Montse. Muy buen día. Don Claudio Pérez, director ejecutivo del CET, del Centro de Estudios del Desarrollo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Andrés Kuhle, secretario general del Frente Amplio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer. Gracias, Andrés, Claudio. Bueno, quería proponerles partir comentando lo que está ocurriendo con la campaña de Janet Jara, para seguir el hilo de lo que decía la diputada Gael Llomas hace poquitos minutos. Tú le insistías harto, Pato, con hartas preguntas respecto de la campaña de Jara, y ella tiraba la pelota, no sé si para el córner, pero para el frente por lo menos, ¿no? Y hablaba de Kast, básicamente. Que Kast tenía una agenda oculta, que no era honesto, que pronto en algún momento se iba a mostrar su verdadera identidad, sus verdaderas propuestas, en fin, y que eso de alguna manera iba a beneficiar a la otra candidatura. Me llamó la atención eso, que hablara más de Kast que de Jara, ¿no? Y ahí quería partir preguntándoles, Claudio, a ti, ¿cómo has visto estas últimas semanas de Jara? Hay algunos que dicen que la que pasó fue la peor semana de ella, porque en realidad se hablaron solamente de los conflictos internos, las declaraciones del Partido Comunista, porque ahí sumo también a lo que decía Bárbara Figueroa, más que hablar sobre la gira, sobre las propuestas, y la candidata, esta imagen de la candidata con muchas habilidades blandas, qué sé yo, ha quedado como en segundo plano, ¿no? ¿Cómo ves eso y el liderazgo también de la candidata que se ha puesto en duda por parte de algunos analistas? Bueno, yo creo que ya empezamos a entrar en la parte bien importante de la campaña. Ya se cerraron las inscripciones, se cerraron los acuerdos parlamentarios. Estamos ya en tierra derecha, propiamente tal, de la campaña, donde yo creo que evidentemente lo que está ocurriendo con la candidatura de Jara es algo natural, post cierre de acuerdos electorales de las parlamentarias, que tiene que ver con ya articular completamente, cerrar la caja, por así decirlo, de lo que es el comando, de lo que son los ejes programáticos, y eso siempre es complejo en una candidatura que, yo lo he dicho en varias ocasiones, no lleva 2 años en primera línea, no lleva una elaboración de 2 años de un programa. Es más bien una candidatura con pocos meses para poder articular un programa, para poder articular un acuerdo político y para poder constituir un comando. Yo creo que las candidaturas siempre tienen semanas más o menos complejas. Sin duda la semana pasada tuvo que ver con distintas desavenencias al interior de los equipos programáticos y el comando, diría yo. Ahora, yo espero que eso se resuelva rápidamente en pos de poder mirar la propuesta electoral de la candidatura de Jara en torno a los contenidos, en torno a las propuestas y a las distintas habilidades que la candidata tiene, y que no solamente dice en relación con habilidades blandas. Ella tiene una capacidad importante y no tengo duda de eso, de que va a ir generando sin duda los acuerdos referentes para las propuestas programáticas y para cerrar definitivamente la constitución del comando. Ahora, evidentemente, esto empieza en un escenario que no solamente la candidatura de Jara, sino que tiene que ver también con la candidatura de las derechas, la candidatura de Matei y la candidatura de Kast. Y ahí es inevitable que efectivamente se haga referencia y la campaña o parte del discurso político tienda a decir relación con contraponer ideas con lo que está haciendo la derecha. Ahora, yo creo que el núcleo duro o el núcleo principal de una campaña electoral tiene que ser más bien el eje programático, la constitución de los equipos, y una parte relevante siempre es hacer el contrapunto. Pero si la campaña se empieza a centrar solamente en los contrapuntos, yo creo que eso es bastante complejo. Bueno, los medios han hablado durante la semana pasada, Andrés, más de dirigentes de partidos que de la candidata, ¿no? Más de cosas que ocurrieron en Santiago que de lo que está haciendo ella en regiones, ¿no? Y obviamente hay un desafío ahí de cómo volver a poner el foco, digo, para bien de la candidatura que tú apoyas en eso. Y pensando en lo que decía Monse respecto a la manera en que la diputada nos contestó las preguntas, uno podría hipotetizar, esto lo tiro así encima de la mesa para que lo conversemos nomás, que por ejemplo, en el comando de Janet Jara ya estarían dando por sentado que la confrontación final es con Kast y no con Evelyn Matei, ¿no? O podrían dar por sentado que, así como la vez anterior, puestos a comparar ya más directamente a la candidata de la centroizquierda con el candidato de la extrema derecha,
podría sacar algún tipo de ventaja. Bueno, esto que Monse interpreta de la entrevista que tuvimos con la diputada Yomans, ¿obedece a alguna reflexión que ustedes están haciendo o cómo ves que deberían producirse lo que en ciencia política llaman de un tiempo a esta parte los clivajes? No, sí. Partiendo por el tema de la discusión de la semana pasada, yo comparto que fue una semana que, al menos en los medios más tradicionales, estuvo encerrada en dirigentes de partido, pero los medios también se han convertido un poco como en una caja de resonancia de cierto grupo de gente, ¿no? Creo que las redes sociales que tienen este efecto también han influido en los medios tradicionales, porque yo no estuve en la gira, pero me contaban, ¿saben cuánta gente habrá preguntado, oiga, lo que dijo A o lo que dijo B? Poca y nada. ¿Cuánta gente lee hoy día el Mercurio, la Tercera? Poco, somos nosotros mismos. Entonces creo que la gira sí cumple su rol, a pesar de que quizás no esté en portada de los medios, ojalá estuviera, pero tampoco dramatizo que eso ocurra, porque en terreno, en cada uno de los lugares, cumplió el efecto que quería. Convocó a una gran cantidad de adherentes, se ve que a todavía 3 meses de la campaña hay una efervescencia, hay ganas de participar, hay ganas de colaborar, hay ganas de construir. Yo no había visto eso en campañas anteriores, que con tanta anticipación en la elección ya haya una especie de fenómeno de querer ir a verla, de querer ir a conversar. Eso en general pasa cuando las campañas están más en la tierra derecha final. Esto todavía quedan 3 meses y eso va motivando a la gente, va haciendo que vayan haciendo campaña, hablando con sus conocidos, hablando con sus cercanos, y eso es lo que se necesita también en una elección de voto obligatorio, donde hay mucha gente que no le interesa la política. Entonces, un primer paso de que la gente que siente alguna afinidad se motive, conozca, es un buen primer paso, y esa efervescencia a mí me tiene muy optimista, más allá de lo que pasa en los medios más tradicionales. Ya, pero déjame ser mala onda. Ayer, 1 de septiembre, se cumplieron 3 años del cierre de la campaña del plebiscito del 2022. Al acto de cierre del apruebo fue 1 millón de personas en la Alameda. Al acto del rechazo fueron 15.000 personas. Yo cuando vi ese día dije, no va a ganar el apruebo. Y luego el resultado fue el que fue. Digo, estaba pensando en el mismo ejemplo. Sí, ir a una... o sea, en el Chile de hoy, quiero decir, ir a una... La masividad de una manifestación no necesariamente refleja tendencia electoral. No, por supuesto, sí. y lo sabemos, lo sabe el comando, lo hemos conversado, pero la gracia de esta masividad es que ocurra a 3 meses de la campaña. Por lo tanto, lo importante es que esa gente que concurrió, por ejemplo, a la Plaza de Concepción, que escuchó a la candidata, que se motivó, hoy día tiene 3 meses para hablar con las personas que conviven el día a día, y esa motivación de tu base electoral, que quizás en un principio puede no ser mayoritaria, pero de nuevo hay mucha gente que no le interesa la política y que hoy día no se informa por los medios tradicionales. Cuando en la tele hablan de política, cambia la tele, en sus redes sociales no le llega la política porque sus intereses son otros, y la forma de llegar a esa gente es en el boca a boca, es en la conversación, y para eso tú necesitas ir a una base de adherentes más motivados, y en la gira muestra que hay una importante base, que no es solo la de la militancia, porque si fuéramos los partidos solo convocando, le aseguro que no llenamos así la Plaza de Concepción. Y esa motivación va permeando. Y sobre lo de Kast quería referirme también, que no es que haya una estrategia que uno crea que va a disputar con Kast, eso se verá en la elección, queda mucho, pero sí Kast dijo cosas bien graves durante esta semana, o salieron a la luz, por una parte, que pone en duda el acuerdo de pensiones. Dice, bueno, vamos, el chao préstamo que le dice, y después cuando le dicen, bueno, ¿cómo va a financiar esto? Porque él dice, bueno, chao préstamo, pero no vamos a quitar los beneficios, cosa que es rara. ¿Y cómo va a financiarlo? Bueno, no les voy a decir porque el gobierno puede meter mano. O sea, la irresponsabilidad de jugar y meter incertidumbre en un tema tan delicado como las pensiones, que costó 10 años llegar a un acuerdo que los propios republicanos se restaron, que podrían haber participado y dado sus ideas cuando esto se dialogó y cuando Chile Vamos decidió concurrir a este acuerdo. No lo hacen, se ponen en la vereda solo de criticar, y hoy día quieren echar atrás este beneficio. O sea, yo lo encuentro tremendamente irresponsable, y por lo tanto creo que es la coyuntura de esa propuesta tan irresponsable, que pone en juego un beneficio importante para los adultos mayores, la que hace que también estemos hablando de él. Claudio, volviendo a Janet Jara y lo que pasó la semana pasada,
Pero saliendo de la coyuntura, ¿no? De los dichos de Lautaro Carmona sobre Mario Marcel, porque ha habido varias declaraciones, incluso antes de la primaria, del presidente de su partido, de Daniel Jadwe y de otros dirigentes que han ido en una línea contraria a la de la candidata, por decirlo de alguna manera. Ascanio Cavallo ha dicho en varias oportunidades, escribió una columna el fin de semana, lo ha repetido también en participaciones en radio, que quien está equivocada es la candidata y no Lautaro Carmona, porque lo que está haciendo el presidente del Partido Comunista es seguir la línea de su partido histórica y con las ideas que además ellos ganaron la primaria, ¿no? Y que la candidata en el fondo está tomando posiciones que no le son propias, por lo tanto, quien está equivocada, y lo he dicho así explícitamente, es la candidata de la coalición, ¿no? de la centroizquierda. ¿Cómo lo analizas ahí? Porque hay teorías, hipótesis de que Janet Jara no debiera tratar de parecerse tanto a lo que fue la candidatura, por ejemplo, de Carolina Toá, y debiera tener una identidad más de izquierda. Y con eso romper el techo de este 30% o del 28, 26%. Y hay quienes dicen, no, ella tiene que moderarse más, tiene que moverse más hacia el centro. Son dos miradas que son bien contrapuestas y que conviven en el comando, ¿no? ¿Cómo lo analizan? A ver, yo creo que la candidatura de Jara tiene que aspirar a ser más que el Partido Comunista. No creo que pretendiendo representar solo las ideas o las dinámicas del Partido Comunista ya logre concitar una mayoría que le permita pasar a segunda vuelta y ganar una candidatura presidencial. Y en eso creo que la dinámica debiese ser más bien mirar la construcción de acuerdos políticos y sociales mucho más amplios que miren no solo la izquierda, sino que también la centroizquierda. Si ella logra efectivamente aglutinar, aunar esos apoyos de izquierda y de centroizquierda, creo que tiene una posibilidad de pasar a segunda vuelta y una posibilidad de ganar una candidatura presidencial. Si ella solo intenta replicar o hacer lo que dice los dirigentes del partido con los cuales se ha tenido discrepancias públicas en las últimas semanas, creo que eso es un error. Creo que la dinámica debiese ser trascender precisamente a un partido político. Es evidente que cuando uno enfrenta una primaria, lo hace con las ideas propias de su nicho electoral. Y eso le permite ganar una primaria. Pero también es evidente, y cualquier analista político lo va a decir así, que esas ideas no son suficientes para ganar una presidencial o pasar una segunda vuelta. Entonces yo creo que sería un error que solo estuviera mirando un electorado pequeño, un electorado duro, que porcentualmente no le va a permitir obtener un gran resultado. Sí creo que si es capaz de sumar a dirigentes, a liderazgos del mundo de la centroizquierda, puede generar un acuerdo político y social que le permita pasar a segunda vuelta y ganar una elección presidencial. Ahora, eso requiere mucha generosidad de su partido y de quienes la apoyaron en la primera vuelta, en la primaria. Una elección de primaria es muy distinta a una elección de primera vuelta o elección presidencial. Si los dirigentes que la apoyaron y construyeron eso en la primaria no son capaces de tener esa generosidad y comprender una dinámica política distinta, evidentemente va a ser un tema muy complejo en los próximos 60 días. Ahora, yo aspiro a que esa capacidad de construir una coalición que permita existe todavía, y creo que Janet Jara tiene esa vocación. Lo que queda por demostrar es si quienes la apoyaron en la primaria tienen esa vocación de construir un gran acuerdo. Sí, ahora igual es paradójico, Andrés, Claudio, Pato, porque en términos electorales lo que pesa más es el Partido Comunista y el Frente Amplio y no el socialismo democrático. Entonces, sí. Las ideas como terminar con la AFP, el aborto sin causales, que son levantadas por ese sector, que es un poco lo que decía acá Juan Andrés Lago la semana pasada, nosotros debiéramos ir por ideas que son propias nuestras, como terminar con la AFP, terminar con las ISAPRES, pero nos estamos como autorreprimiendo en pos de una amplitud que no sé qué tan virtuosa sea. Lo decía así, lo estoy parafraseando. Sí, en la misma línea de Monse, y ahí te damos la palabra, Andrés. Esto no es para que yo haga afirmaciones, es para que problematicemos. Es evidente que una elección presidencial es muy distinta a una primaria. Requiere otra estrategia, requiere otros esfuerzos. Pero también es cierto que en la primaria Janet Jara fue el 61%, Carolina Toá fue el 29%, y el candidato de nuestro panelista Andrés Kuble fue el 9%, ¿no? Entonces,
Ayer citábamos, Monse, la entrevista que le hizo Iván Valenzuela a Camilo Escalona, que fue muy interesante, donde él, yo parafraseándolo, creo que no estoy forzando lo que él dijo, decía algo así como, es más o menos evidente que con nuestras ideas se puede hacer un gobierno exitoso, ¿no? No con las ideas de ellos. Claro. Igual es complicado que las dirigencias políticas traduzcan que la candidatura que ganó de manera tan categórica tiene un electorado que apoya ideas que no son viables, ¿no? Porque fue una mayoría bastante clara la que se produjo en la primaria. Insisto, no lo digo para hacer afirmaciones, sino para que problematicemos, porque si no uno podría deducir que ese 61% no sabe cómo se gobierna un país, ¿no? Mire, yo creo que el eje como radicalidad, moderación, izquierda y el centro no es lo que está en juego hoy día. Y creo que Janet Jara desde la primaria ha construido un liderazgo que buscaba trascender a su partido. Ella en la primaria también tuvo conflictos con algunas dirigencias de su partido. Tuvieron menos visibilidad porque yo creo que había menos interés en ese momento en mermar esa candidatura. Pero en temas internacionales, por ejemplo, que es una de las cosas que se le critica a veces al PC, ella se desmarcó rápidamente de lo que podría decirse uno en la posición tradicional del partido y habló de la dictadura en Venezuela, habló de en Cuba se enredó al principio, después también salió sin problema y hoy día en Venezuela, por ejemplo, toma que ella estaría por apoyar y empujar una transición democrática, cosa que es bien importante, o sea, un liderazgo internacional desde la izquierda empujando una transición democrática en Venezuela es algo que efectivamente puede ayudar a lo que está pasando allá. Entonces, yo creo que siempre ha buscado un liderazgo transversal desde que es ministra también del Trabajo, donde construye acuerdo con Chile Vamos, como uno podría decir como... Oye, el partido quizás no le gustaba tanto, más a Daniel Jadwe en ese minuto no le gustó tanto el acuerdo. Entonces creo que eso es lo que hay que seguir potenciando, no es que hoy día tiene que decir, vamos a buscar a las figuras que parecieran más de centro, que también se están sumando a la campaña, y yo creo que por eso es bueno que programáticamente se discuta entre los distintos, pero no es en el eje, ahora vamos a ir a la moderación, al centro. O sea, tú dirías que la candidatura, más que zanjar, tendría que integrar y superar la polaridad. Exactamente. Y creo que desde la primaria también se plantea así, porque nosotros cuando disputamos esa primaria hicimos hartas críticas a lo escueto del programa, y desde la candidatura de Janet Jara siempre se dijo, estos son lineamientos muy generales porque es una primaria y lo que tenemos que hacer es construir un programa de coalición terminando la primaria. O sea, ella enfrentó la primaria diciendo, yo acá no quiero ganar para imponer mis ideas y por lo mismo presento un programa chiquitito y lo vamos a construir entre todos. Y esa idea, ese mismo 61% demuestra que hacía más sentido que un programa armado. Nosotros armamos un programa grande, detallado. Y ahora ese programa está a disposición porque justamente se busca construir entre los distintos. Y hay temas que vamos a tener diferencias, pasa en las coaliciones amplias y cada uno empujará por aquellos temas que le parecen relevantes y está la elección parlamentaria en paralelo y por lo tanto temas como el aborto, que para nosotros es central. Invitamos también a que son cosas que se discuten en el Parlamento, ya hay un proyecto de ley presentado y por lo tanto quienes lo apoyen pueden votar por las candidaturas del Frente Amplio o de otros partidos que se apoyan el aborto dentro de esta coalición que es más amplia y hay otros que no la apoyan y quienes no la apoyen podrán votar también por esos partidos y no nos vamos a enfrascar en esa diferencia. Sino que vemos que se puede resolver también electoralmente, mientras avanzamos en aquellos puntos que sí son varios que nos unen y nos unen en una coalición que tiene una amplitud importante. Sí, bueno, antes de pasar a la vereda del frente, Claudio Andrés, les quería preguntar por un hito que es bien relevante para este gobierno y también para la oposición, que es el aumento de la PGU a 250.000 pesos que se implementa a partir de septiembre. La implementación de la reforma tiene un cronograma que es gradual y que tiene que ver con este echado préstamo, ¿no? Que enredó también tanto a José Antonio Kast, pero ha habido como una suerte de tironeo entre el gobierno y la oposición, incluyendo a Evelyn Matei, sobre quién es el padre o autor de esta reforma, lo que es bien llamativo. Por ejemplo, ayer se veía al senador Cruzcoque, quien en su momento en la discusión parlamentaria criticó que la PGU
se aumentara en septiembre porque podía tener un efecto electoral, y él aparecía en fotos, ¿no? Ahí celebrando esta medida. La reforma de pensiones como elemento electoral, ¿cómo lo analizas? Porque desde la oposición han tratado también ahí de capitalizar un poquito diciendo, bueno, es que también es nuestra, la PGU la hizo el presidente Piñera, si nos vamos más atrás, la PGU en realidad tiene otro nombre, pero era el Pilar Solidario, que se amplió, que era de la presidenta Bachelet. ¿Cómo ves ahí como un símbolo también la reforma previsional? A ver, yo creo que hay muchas políticas públicas importantes, sin duda, pero me parece que la reforma previsional, la reforma de pensiones, constituye una política pública de Estado, constituye una política pública que va directamente a contribuir al ciudadano, a las personas directamente. Es algo muy palpable, muy visible. La reforma de pensiones estuvo en discusión más de 10 años en el Congreso Nacional. Y yo creo que es un mérito de este gobierno haber logrado construir un acuerdo para sacar la reforma de pensiones. Los gobiernos anteriores no pudieron. Y no pudieron también, digámoslo, porque tenían de opositores a quienes hoy día son gobierno. Ahora, más allá de eso, y para no entrar en ese tipo de análisis, yo creo que lo positivo es que este gobierno logró construir un acuerdo. Lo logró construir Janet Jara liderando el Ministerio del Trabajo. Ahora, vuelvo a lo que dije inicialmente. Las políticas públicas de esta naturaleza son políticas de Estado. Entonces a mí me parece natural que quienes contribuyeron con sus votos finalmente, más allá de si estaban o no estaban de acuerdo, finalmente contribuyeron a lograr un acuerdo. Porque este acuerdo no es solamente del oficialismo, porque al oficialismo no le dan los votos. Este fue un acuerdo del oficialismo con parte de la oposición. Y uno esperaría que esto se mire como política de Estado. Entonces yo cerraría la idea diciendo dos cosas. Esto es mérito del gobierno, liderado por Janet Jara como ministra del Trabajo, con el acuerdo como política de Estado de una parte importante de la oposición. Ahora, que evidentemente tiene un beneficio electoral, yo creo que lo tiene. Sin duda, yo creo que para Janet Jara salir, enfrentar una candidatura diciendo yo fui la ministra que sacó la reforma de pensiones y que le traigo una buena noticia, lo que hicimos en el Ministerio del Trabajo, ¿le va a impactar directamente a usted? Efectivamente eso tiene un mérito electoral, un impacto electoral. Y que si hay un sector de la derecha que apoyó esta reforma de pensiones, que quiera también formar parte de ese impacto electoral, yo no veo ningún problema. No, creo que no es bueno hacer juicios tratándose de una política tan importante, que además hay candidaturas que lo empiezan a cuestionar. Entonces yo me preocuparía más de consolidar el acuerdo que se construyó para sacar una reforma de pensiones de estas características frente a quienes quieren cuestionar o eventualmente hacer modificaciones con posterioridad a lo que me parece que es un buen acuerdo en materia de pensiones. Sí, una cosa típica en el mundo progresista, Andrés, es que cuando los logros no corresponden cabalmente a las expectativas, a veces se desentienden de los logros. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Los que más defienden hoy día los gobiernos de la concertación son los de Chile Vamos. Y te lo comento porque durante las primarias, en algún momento, Janet Jara, en relación a la reforma de pensiones o a la llamada reforma de pensiones, dijo en varias ocasiones, no es lo que yo hubiera querido, ¿no? Pero bueno, lo que citaba Monse del senador Cruzcoque es bastante elocuente. O sea, tanto temor tenía el senador Cruzcoque de que la entrada en vigencia del aumento de la PGU beneficiara a la candidatura del oficialismo, que él propuso que entrara en vigencia en enero. O sea, a ese nivel. Entonces mi pregunta es, el día de hoy, cuando va a haber una ceremonia en La Moneda, donde se va a honrar este avance, ¿qué es lo que debería hacer la candidata? ¿Debería reivindicar aquello como un logro propio o decir no era lo que nosotros queríamos que...? No, pero ahora último lo ha por eso. reivindicado harto. Por eso pregunto. Tanto por la construcción del acuerdo como porque las políticas públicas en general son de Estado, efectivamente, y se van construyendo sobre lo que ya existe, sobre reformas anteriores, y me parece que eso es positivo, si finalmente la política está para buscar mejorar la vida de las personas, para generar políticas públicas que impacten positivamente, y eso pasa con esta reforma de pensiones. Entonces creo que celebremos todos que los adultos mayores van a recibir una mejor pensión. ¿A quién no podría
alegrarle aquello. Y por eso me llama mucho la atención la posición de Kast, que decidió desde un principio pararse por fuera, no dialogar y simplemente criticar y buscar un rédito político y no cómo mejorar el sistema de pensiones. Sí. Pero sobre el punto, yo creo que Janet Jara, uno de sus atributos es que es una persona honesta. Y cuando uno llega y construye acuerdos, no tiene todo lo que quiere. Eso es cierto. Lo hablamos acá otras veces. Me acuerdo incluso antes de que se llegara al acuerdo de pensiones, acá casi lo estábamos desechando. Y se logró un acuerdo donde obviamente las distintas partes tienen que decir, ok, en esto me parece razonable, a pesar de que no es todo lo que yo creo como tiene que ser el sistema. Y nosotros lo dijimos varias veces, creemos que quedan pendientes cambios en la industria, la separación de la industria, pero hoy día la principal responsabilidad del siguiente gobierno es implementar bien esta reforma de pensiones, lograr que aquellos cambios, porque igual se introducen cambios en la industria, como está la licitación del stock, como se le llama, de afiliados, también se introducen varios cambios en el fondo. Entonces creo que la responsabilidad es implementarla de manera correcta, poner todos los esfuerzos ahí. Habrá tiempo para discutir de nuevos cambios siempre, así es la política, y probablemente más adelante se siga mejorando el sistema, pero hoy día yo creo que lo que espera la gente, los adultos mayores sobre todo, es certeza de que estos cambios van a ocurrir, de que este beneficio que van a recibir no se pone en duda, que no se puede caer a los 2-3 meses, y por lo tanto creo que ahí tienen que estar las energías del gobierno, y por lo tanto Janet Jara, más por la pregunta que hacía Patricio, yo creo que tiene que relucir que se ha logrado un acuerdo después de muchos años trabajo, que ese acuerdo va a mejorar las pensiones, va a mejorar la vida de las personas, sin ocultar de que desde su perspectiva quedan cosas que se podrían haber, que si ella sola decidiera, sin un congreso, sin tener que llegar a un acuerdo, serían distintas, que es un poco obvio, pero también es bueno que se diga. Bien, tenemos que irnos a una pausa. A la vuelta comentamos lo que está pasando en las derechas. Ayer hubo una reunión importante, una suerte de relanzamiento de la campaña de Evelyn Matei. Yo ya, sinceramente, y lo digo de manera respetuosa, perdí la cuenta de todos los actos que ha habido de lanzamiento, de relanzamiento, de incorporación de personas del comando. De nueva etapa, ¿no? Nuevas etapas, claro, y yo no sé si esto tampoco hace mucho sentido a la ciudadanía, más bien es como un envión anímico, un apoyo, ¿no?, del piñerismo en una semana bien compleja también para Evelyn Matei. Vamos a comentar esto a la vuelta, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl.
Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen El Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Continuamos en Radio Análisis en este día martes 2 de septiembre junto con Montserrat Rolano en la conducción, con Claudio Pérez del CET y con Andrés Cule del Frente Amplio. Y bueno, Montserrat hacía alusión a este acto que se realizó el día de ayer con la presencia de los Piñera. Estaba Magdalena Piñera, Cecilia Morel, Pablo Piñera. Apoyando a Evelyn Matei muy decididamente, con varias figuras que fueron colaboradoras del expresidente, como para decirnos el piñerismo está con Matei y no está con Kast, ¿no? Ese es el mensaje que uno debería deducir. Ahora, Montserrat de antemano se hacía la pregunta de ¿cuánto importa aquello? No digo en términos electorales, no digo que no importa en términos cualitativos, ¿no? ¿Cuánto importa aquello? Más aún cuando se trata de una candidatura que tiene que remontar. Andrés. Yo creo que no es tan relevante para la ciudadanía, creo que es otra de las cosas que queda más en el mundo más político, que estamos más atentos, pero también creo que es un error táctico, porque lo que hacen con esto es que al siguiente descuelgue de alguien que participó en el gobierno de Piñera que apoya a Kast, les noticia de nuevo, y es como de nuevo Matei se está desfondando, de nuevo se le va gente, por lo tanto yo... Bueno, no le voy a dar consejo a la campaña de Matei, pero creo que es un error esa disputa por el piñerismo, porque sabemos que lo que podría llamarse piñerismo está dividido y hay gente que está con Kast y gente que está con Matei. Está dividido. Ayer también poníamos en cuestión esa premisa, Claudio, porque ha habido 4 desmarques notorios, ¿no? O sea, de los últimos, no voy para atrás. Carlos Larraín siempre le tuvo mala a Piñera, disculpen que lo diga de manera tan coloquial, pero para no darme tanta vuelta conceptual. Miguel Mellado, de derecha liberal, no tiene nada. Pablo Tolosa, yo no estaba, Monse, pero tú contabas que el viernes pasado en el programa aclaró que había un vínculo previo biográfico entre Rodrigo Álvarez y Kast, que explicaría más por esa vía que por una vía de decisión política el apoyo a la candidatura. Y Codina, bueno, se transformó en la antítesis de Osandón, pero venía de ese mundo de Osandón que también con Piñera no mucho. Entonces... Yo de verdad, no sé si no he leído mucho los diarios últimamente, pero no sé de dónde salió la idea de que el piñerismo se está yendo a
a José Antonio Cast. Oye, muy breve, Sí. Ayer el senador Osandón decía en Tolerancia Cero, muy a su estilo, que el Partido Republicano, el comando de Cast, es una suerte de liceo 2x1, porque todos los que han sido como expulsados se van para allá, y dijo que Germán Codina quería ser parlamentario que por Chile Vamos y no lo pescaron, y que por eso se fue con Cast. Igual, Pero- dale. O Y sea, lo mismo es pasó como- con Millado. Es como la entre lista otros. de la Federación Regionalista Verde Social. Pero Saludos a Flavia Torrealba, que es panelista de este programa. yo diría que es más bien una construcción mediática lo del descuelgue del piñerismo de la candidatura a Matei. O sea, es evidente el apoyo del piñerismo a la candidatura a Matei, eso es evidente. Y yo creo que es relevante no solo comunicacionalmente, yo creo que hay un electorado, hay un nicho electoral bien importante del piñerismo todavía, que le suma a la candidatura de Matei. Y por eso yo creo que ha habido mucho interés en las últimas semanas de afirmar y reafirmar ese apoyo, para que sea bien, que no quepa duda de que el piñerismo, todo el mundo del piñerismo está apoyando a Matei. Ahora yo creo que en esta etapa, evidentemente todo suma, pero yo creo que hay que hacer muchas sumas para que empiece a cuadrar ese resultado. Va a haber que hacer muchas cosas, el comando de Matei va a tener que hacer muchas cosas en lo que viene hacia adelante para efectivamente ir tras un electorado que todavía es muy complejo de identificar. Sabemos que es un electorado que no se mueve necesariamente por partidos, no se mueve por ideas políticas, sino que tiene obedece más bien a emociones políticas, que es algo mucho más complejo y mucho más distinto. Y eso, la derecha, Kast tiene ya armado el nicho y en temas bien importantes como los que son de seguridad pública, por ejemplo. Y la candidatura de Matei tiene una tarea bien compleja de mirar un poco más bien la centro derecha. Ese espacio electoral del cual todos hablan, pero nadie identifica, y electoralmente también es complejo identificarlo hoy día. Pero tiene una tarea bien compleja ahí, y solo para cerrar la idea, yo creo que efectivamente afirmar y reafirmar el apoyo del piñerismo es algo que le suma, que yo soy de los que cree que no es solamente un tema mediático, sino que también es un tema electoral, y creo que hay un electorado del piñerismo todavía que le sirve todavía, ahora que yo creo que particularmente ha estado desde hace rato con Matei, lo que pasa es que hoy día se está haciendo una reafirmación más bien Sí. de ese apoyo. Sí, Monse, ahí como, bueno, Andrés, en la línea de lo que planteaba Claudio, ya, pongamos que sí, que el acto de ayer, démosle el punto a Claudio, de que efectivamente es una contribución a la candidatura de Matei. Sin embargo, subsiste una desorientación de estrategia electoral que se prolonga a través de las semanas y que me lleva, esto es una apreciación, a una cierta percepción de que ya pasó la vieja, ¿no? Porque ayer mismo en el acto, por un lado, el discurso de Evelyn Matei planteaba que lo que ella estaba encabezando representaba la búsqueda de acuerdos, la moderación, la amplitud, la diversidad, todos argumentos que uno fácilmente puede interpretar como una diferenciación de José Antonio Cast, cuando al mismo tiempo, y sabiendo de antemano que no era lo que ellos iban a decir, pero cuando le preguntan a los Piñera qué van a hacer ustedes en segunda vuelta, dicen, bueno, si perdemos vamos a apoyar a la candidatura de oposición que gane. Como anticipándose de antemano al escenario y trasuntando de que ya lo pensaron y que ya lo conversaron, ¿no? Y bueno, acá cuando vienen los panelistas que son partidarios de Evelyn Matei, un día viene uno que le pega a Cast, otro día viene otro que le pega a Jara, y lo que Evelyn Matei tiene que decidir es por dónde caminar para llegar segunda. Eso es lo que tiene que decidir. Y parece que no lo terminan por decidir y que ya se acabó el tiempo. Oye, la hipótesis de una segunda vuelta de las derechas, la verdad es que es bien no tiene difícil de... no tiene fundamento, po. Pero hay varios que lo tendría. creen. Yo creo que es bien complejo. O sea, bien complejo electoralmente. Claudio, bien breve. Sí, ¿tú crees que es más probable que pase Matei con Jara a segunda vuelta o con Cast? Yo diría Sí. que con Jara, que es más probable eso, electoralmente, si uno mira las cifras electorales. Yo creo que una segunda vuelta de las derechas es muy poco viable, o sea, por cifras. Yo creo que es más probable, yo creo que la candidatura de Jara va a estar sí o sí en segunda vuelta, no tengo duda de aquello. El tema va a ser con quién. Yo
quería discrepar un poco del punto anterior sobre que el piñerismo está con Matei, porque si vamos a entender por piñerismo al núcleo duro del expresidente Piñera, claro, está con Matei. Pero en el piñerismo en lo largo, el Partido Republicano es parte de eso también. José Antonio Caz fue jefe de bancada de la UDI durante el primer gobierno de Piñera, eran parte del corazón del gobierno de Piñera. No son unos outsiders que se forman por fuera, se forman en Chile Vamos y se han ido saliendo de a poco, pero han estado en el gobierno. Entonces creo que gente que hoy día es muy influyente del Partido Republicano fue muy influyente en ambos gobiernos de Piñera también. Por lo tanto, quizás no van a ser las figuras más visibles y todo, pero le aseguro que mucha gente que trabajó en el gobierno de Piñera en puestos políticos, puestos de asesores, hoy día están republicanos, sin ninguna duda. O sea, ellos han sido parte del Estado Pero los del republicanos, gobierno. o sea, yo sé que no hay una definición de la RAE de qué es el piñerismo. De hecho, al domingo siguiente de que murió el expresidente, el Mercurio hizo un artículo donde decía qué es el piñerismo. No llegaba a conclusión, porque no sé, pero se entiende como la gente que estuvo más cerca de su gobierno. No, claro. Y el Partido Republicano no lo estuvo. Si de hecho Oposiciona al gobierno. se nos olvida la enemistad de la UDI histórica con Piñera. Siempre lo acusaron de ser un demócrata cristiano infiltrado y ese tipo de cosas. Que en el primer gobierno Piñera partió por resolverlo con sus cercanías más personales. O sea, Chadwick, que es su primo, y luego incorporando otra gente con la que estuvo enemistada, pero con la que ha tenido cierta cercanía, como la propia Belín Matei, ¿no? Claro. Pero no había un vínculo en el principio. Había desconfianza de la UDI hacia Piñera, de hecho. Claro, pero el piñerismo... La UDI donde está el Partido Republicano, adentro. Y eso voy, por eso creo que es un error comunicacional, porque finalmente hacia la ciudadanía, hacia la mayoría, cada persona que haya trabajado en el gobierno de Piñera en algún puesto relevante que se sume acá, va a ser como un golpe y un desfonde. Y eso hay muchos, porque la gente del Partido Republicano fue parte de los gobiernos de Piñera, ha gobernado este país. Por lo tanto, también hay esa idea como que no han gobernado y vienen a proponer un gran cambio, y yo la pongo en duda, porque han sido parte de las decisiones y de la política de hace mucho tiempo. Lo decía el otro día acá, desde el 96, el 96 fue concejal y después del 2000 diputado. O sea, es alguien que lleva en la clase dirigente de este país y dirigiendo este país hace mucho tiempo. Sí, pues no es un outsider. Entonces, lo del piñerismo yo creo que se va a ir desarmando, y creo que hay poca gente viendo qué es lo que va a ser el piñerismo también. Yo creo que la preocupación son mucho más respecto a propuestas concretas, qué es lo que se va a hacer, cuáles son los cambios y la discusión programática, pero sobre todo programática concreta, de cómo me afecta en el día a día lo que pasa, lo que más va a marcar esta elección, más allá de estos apoyos de ciertos grupos políticos. Sí, bueno, Claudio, Andrés, tú ayer lo decías, Pato, septiembre es un mes de muchas contradicciones. Es un mes de alegría, de jolgorio, de celebración, pero también es un mes de conmemoraciones de la historia, probablemente lo más doloroso de nuestra historia, que es el golpe de Estado y la dictadura. Yo agregaría también como efeméride el 4 de septiembre, que se cumple esta semana los 3 años del fracasado plebiscito, que también marca nuestra historia reciente. Pero bueno, yendo al tema de la dictadura, Claudio, porque esta conmemoración es la próxima semana, el 11, y previo a eso está el primer debate de los candidatos presidenciales, están confirmados todos, y ahí uno presume que los colegas van a increpar o van a consultar por lo menos a los candidatos sobre sus posicionamientos. Evelyn Matei ha entregado algunas definiciones, ha tenido otras pies también, pero José Antonio Caz ha eludido respuesta amparándose en que, todos conocen su opinión, pero sin decirla, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y las definiciones que van a tener candidaturas, como particularmente la de José Antonio Caz, la de Kaiser ya la sabemos, y la verdad es casi una caricatura, pero la de José Antonio Caz es muy relevante porque él está con la primera posibilidad de llegar a la moneda, ¿no? Y ahí posiciones como la del golpe de Estado no es menor. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, a mí me parece lógico lo que está ocurriendo a puertas de una fecha tan importante, la conmemoración de una fecha tan relevante para nuestra historia nacional, tan triste, tan lamentable. Yo sin duda creo que a esta altura
no afirmar y no reconocer que en Chile hubo una dictadura militar, que en Chile se violaron los derechos humanos, que se cometieron atrocidades. Es a lo menos complejo, o yo lo diría en otros términos, me parece que es un mínimo común que debiésemos tener hoy día como sociedad. Y es complejo que ese tipo de cosas, que para mí constituyen un mínimo común como sociedad, se empiecen a poner en cuestión. Es complejo porque no solo por lo que significa para el pasado, que es muy relevante, sino por lo que significa hacia el futuro, lo que uno quiere construir como sociedad y como modelo de democracia. Yo soy de los que cree que la democracia hay que cuidarla, hay que afirmarla, hay que fortalecerla constantemente. Y cuando uno pone en dudas o relativiza cuestiones tan complejas como la violación a los derechos humanos o la existencia de una dictadura en nuestro país, uno ve cada vez más dificultades para consolidar o fortalecer nuestra democracia. Y yo lo miraría desde ese punto de vista. Lo que significa para el pasado, por cierto, pero sobre todo, hoy día, mirando al futuro, lo complejo que es mirar la construcción de una democracia, de una consolidación de una democracia que permita disminuir desigualdades, pero que por sobre todo afirme y reafirme la vigencia y el respeto a los derechos humanos cuando ese tipo de cosas se relativizan. Entonces yo pondría el eje en eso. Cómo relativizar estos hechos tan graves de nuestra historia nos ponen en una situación compleja para enfrentar un futuro cada día más complejo en torno a la defensa de los derechos humanos. Sí, muy cortito, Pato, a propósito de la importancia de las convicciones democráticas, el ejemplo que está documentado de la decisión que tomó el expresidente Piñera en esos días de noviembre, donde se estaba incendiando el país literalmente, y tenía dos opciones, una que estaba empujada por la Roulette, por Chadwick, de sacar a los militares, con lo que se habría generado un escenario muy catastrófico, o impulsar un acuerdo constitucional, y finalmente se inclinó por esa opción, ¿no? El tema de las convicciones democráticas, como dice Claudio, es algo que tiene que ver con la historia futura, incluso, ¿no? Presente, no solamente mirar hacia atrás, pues, y las formas que uno pueda sortear la crisis, a propósito de lo que dijo el marido de Evelyn Matei, de quién garantiza más paz social, como enfrentas, ¿no?, ciertas situaciones de crisis. Bueno, en esa línea también sería un desafío del periodismo transmitir que no se le está preguntando a los candidatos meramente sobre el pasado, ¿no? Claro. Se le está preguntando sobre el pasado para saber quiénes son ustedes en tiempo presente, ¿no? Lo digo nomás porque la senadora Gatica Monse, que nació antes que tú, dijo que porque había nacido el 84 no podía opinar de eso, digamos. Bueno, ¿cómo lo ves, Andrés? Claro, son formas retóricas que usan para no dar sus posiciones, porque yo creo que saben que son impopulares y también porque levantan alertas respecto a cuál es el compromiso democrático, como bien decía Claudia, hacia el futuro. Si no nos interesa la opinión de los candidatos presidenciales por saber lo que piensa de lo que pasó, sino porque eso probablemente moldee cómo actuarían hacia futuro, qué cosas estarían dispuestos a aceptar, tolerar o empujar si es que son presidentes y que son cosas que pueden pasar. Exactamente, nunca no estamos exentos de... La democracia no está dada, no es algo que esté asegurado, sino que es algo que se cultiva, que se cuida, que se construye desde los liderazgos políticos y por lo tanto cuando se relativiza o se dice no es tan grave, porque yo creo que ya nadie no se atreven a decir como que no es malo. O sea, Kaiser sí, y eso probablemente va a ser la estrategia del debate, que Kaiser diga todas las brutalidades posibles para que Kast diga brutalidades -1 y parezca más moderado. Pero más allá de esa estrategia, lo preocupante es que un sector que no tiene una valoración por la democracia, que no le parece tan grave que hayan existido violaciones a los derechos humanos por otros objetivos que ellos creen que se lograron en la dictadura, es preocupante, y es preocupante que eso vaya también teniendo adhesión ciudadana, que es lo que han ido construyendo. Y que realmente lo piensan, ¿eh? Sí, es una cuestión que la derecha, yo me atrevería a decir que en gran parte tiene una posición no declarada sobre el tema, po. Sí, po. No solo sobre el golpe de Estado y los 17 años posteriores, sino que sobre incluso justificar ciertos atropellos también a los derechos humanos. A propósito de eso mismo, al otro lado de la cordillera, y para ir cerrando, Claudio, amanecimos bajo una orden judicial solicitada por el gobierno
en la que no se puede informar sobre los audios de Karina Milei, ¿no? Audios que darían cuenta de hechos graves de corrupción que involucran directamente a la hermana del presidente, que no es la hermana del presidente solamente, o sea, tiene un alto cargo en el gobierno, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Solamente digo lo siguiente, porque lo que importa es la opinión de ustedes, no la mía. Estuve revisando en la mañana, todos los medios argentinos repudian lo que hizo Milei, todos, o sea, para poner el ejemplo como Clarín y La Nación incluidos, ¿no? Bueno, en cierta medida se vincula un poco con lo que estábamos hablando antes, porque tiene que ver con convicciones democráticas. Cuando uno no tiene profundas convicciones democráticas, cuando no cree en el valor de la libertad de expresión, por ejemplo, cuando uno cree que se pueden manipular los medios de comunicación para construir una verdad, y derechamente aquí para callar una información relevante sobre un hecho que pudiera ser muy complejo, muy grave, como corrupción en el Ejecutivo, cuando se intenta callar de esa forma, cuando se niega el derecho a la información, eso tiene que ver con convicciones democráticas, con convicciones, cómo uno cree la democracia, los derechos humanos. Yo creo que evidentemente es gravísimo. Y me parece que lo que tú señalas, Patricio, de que los medios de comunicación argentinos transversalmente han repudiado esto, me parece que es lo que uno esperaría de medios de comunicación serios y responsables para lo que está ocurriendo. Y yo creo que es otra muestra más de la situación compleja en la que están nuestros hermanos argentinos hoy día. Que tienen elecciones en los próximos días. Además. El domingo, provinciales, ¿no? Y ahí está Buenos Aires, que es fundamental. Andrés. De acuerdo con Claudio, y resulta irónico que ha levantado las supuestas banderas de la libertad. Viva la libertad, pero si es para informar cosas que me perjudican, ya no hay libertad. Y eso muestra también la utilización del concepto de libertad que muchas veces se hace desde la derecha, que es libertad para pagar, es libertad para quien tiene plata, pero no es la libertad plena. Y claro, yo creo que todo lo que está pasando en Argentina de un tiempo a esta parte es bien preocupante y muestra estas pulsiones autoritarias de los gobiernos de derecha, ultraderecha, que por lo demás muy admirado por Cast acá, incluso por Matei, lo han mostrado como referente, y ahora tampoco dicen nada, y habría que ver si los medios les preguntan como preguntan por Venezuela y Cuba 48 veces a la candidata Janet Jara. Pero, porque no es solo esto, o sea, esto es gravísimo. No son apoyos que uno deduce, los de Casa Milei, por ejemplo. Son apoyos explícitos, claro. ¿no? O sea, son parte fue a verlo para la segunda vuelta. Y eso es una seguidilla, hoy día ya traspasa como un límite peligroso al coartar la libertad de prensa. Pero antes venía también en una dinámica totalmente polarizante. O sea, es alguien que busca construir desde la polarización. Parece un barra brava de su barra en vez de alguien que esté construyendo políticas serias para un país. Sí. Yo lo veía en un acto en Corrientes, no sé si lo vieron, que tuvieron elecciones recién, sí. Donde le fue pésimo por lo demás, cantando, decía, saquen al pingüino del cajón, que es Kirchner. O sea, imagínense acá el presidente Boric en un acto de campaña de su partido gritando saquen a Piñera al cajón. El escándalo que sería. Y allá pareciera que lo ha normalizado Milei. Entonces ese tipo de liderazgo yo creo que es muy dañino, y espero que no se construyan acá en Chile, que creo que Kast es el fiel representante de lo que representa Milei en Argentina. Bueno, en tiempos de hiperinformación, esto lo planteo como algo hipotético, pero que ya está siendo estudiado, parece ser que la manipulación es mucho más posible que la censura. Es decir, uno con esta gran información puede inducir a las personas a que piensen en una determinada dirección y no en otra, pero parar la información es más difícil. O sea, voy a decir una obviedad que hicieron los periodistas argentinos ahora que les prohibieron informar. Le pasaron los audios a medios extranjeros, y hoy día de hecho hay algunos programas uruguayos que ya están anunciando que en un ratito más van a dar a conocer los audios. Entonces se va a saber igual. Ayer algunos medios de comunicación argentinos pidieron que el hashtag censura previa se convirtiera en X en trending topic mundial, y lo lograron. Digamos. O sea, hay una mayor preocupación incluso internacional sobre el tema, en la medida que
en Argentina no se puede informar y que entonces los otros países pueden jugar un rol en hacerlo. Ahora, lo que a mí no llama la atención, pero lo grave de esto también es que esto es una orden de la justicia argentina. Por lo tanto, ahí uno dice cómo está funcionando el sistema argentino, que ha sido cuestionado históricamente, pero ¿qué pasa ahí, no? En Chile es una cuestión que esto sería totalmente inconcebible. Claro, lo que invocan es que se grabó ilegalmente, que es una conversación privada. Bueno, en Chile también está penado por la ley difundir si estamos nosotros tomándonos un café y yo grabo y luego lo entrego, eso es un delito, digamos. Eso es verdad. Pero el medio de comunicación lo puede publicar. Si es de interés público. Claro, Sí. claro, el medio de comunicación amparado en el secreto puede, sin decir quién se lo pasó, publicarlo. Y ahí es donde está Sí, pues eso ha pasado harto. El audio de interesante. Leonardo Villalobos Claro, es un o ejemplo. el audio la transcripción de la conversación del presidente Boric Claro. en su minuto con su ex psiquiatra. Sí, bueno, en fin. Don Claudio Pérez, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Andrés Kuble, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Con Montserrat y también con Claudio y con Andrés vamos a un breve alto. Yo a la vuelta continúo con ustedes para otra interesante conversación.